están? Bienvenidos a esta edición de Enfoco con la mirada puesta en el hemisferio norte, que vive temperaturas extremadamente altas. Desde América del Norte a Asia, pasando por el norte de África y el sur de Europa, las temperaturas sobre los 40 grados y más parecen instalarse en el planeta. Según advirtió la Organización Meteorológica Mundial, las olas de calor se han multiplicado por 6 desde la década del 80. ¿Tenemos que prepararnos en el hemisferio sur para este tipo de fenómenos? Esa y muchas otras preguntas se las vamos a hacer a Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, que ya nos acompaña. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿qué factores han influido en este fenómeno de calor extremo que estamos viendo en el hemisferio norte? Bueno, este es un año especial. No solamente tenemos, igual que las últimas 2 décadas al menos, una señal importante del calentamiento global. El calentamiento global está haciendo que la temperatura global y las temperaturas locales vayan al alza. Pero además este año está marcado por el Niño. El Niño tiene también un alcance global y su efecto en las temperaturas es empujarlas también al alza. Así que esta suma del calentamiento global por un lado y el Niño por otro, bueno, está provocando que los récords de temperatura comiencen a caer en todo el mundo. Los últimos 15 o 16 días han sido los días más cálidos jamás registrados en promedio en el planeta. Cualquiera de los últimos días de las últimas 2 semanas ya hubiese sido un récord de temperatura global. La situación es bien mala. Sí, la verdad es que nos vamos informando cada día y parece ya ser una noticia repetitiva, el nuevo récord, como decía usted. Los 40 grados parecen instalarse. ¿Van a ser una normalidad en el futuro que incluso nos incluya a nosotros como hemisferio sur? Bueno, ese es el problema. No es que, por ejemplo, los humanos tenemos gran capacidad de adaptación. Entonces, por ejemplo, si de pronto tú te mudas a una ciudad donde la temperatura es constantemente 40 grados, no va a haber problema. Tú a los pocos años vas a lograr adaptarte. El problema es que esa no es la nueva normalidad. La nueva normalidad este año o en este momento es alrededor de los 40 grados en el sur de Europa. Pero en unos pocos años más la realidad va a ser 42, 44. ¿Te fijas? Entonces es muy difícil adaptarse a una temperatura que está cambiando con una velocidad que jamás los humanos han experimentado en el pasado. Como te decía, los últimos 15 días han sido los días más cálidos jamás registrados en promedio en el planeta, pero podrían muy probablemente haber sido los años más cálidos que se han dado en el planeta, al menos en los últimos 120.000 años. Es decir, estamos en un planeta que nunca ha estado tan cálido para los humanos. Es la primera vez que los humanos caminamos en un planeta tan cálido. ¿Es un riesgo desde su perspectiva para la sobrevivencia humana estas temperaturas? Bueno, como te decía, los humanos tenemos gran capacidad de adaptación. Entonces, como especie, no hay un riesgo inminente de extinción. Pero eso no significa, es decir, el que la humanidad como especie sobreviva, no significa que todos vayan a sobrevivir. Desgraciadamente, las temperaturas altas son veneno para las personas mayores de 65 años. En el último verano europeo, el del 2022, el más cálido hasta esa fecha jamás registrado en Europa, se estima que hubo una sobremortalidad asociada al calor que sobrepasó la barrera de los 60.000 personas, cercana a las 70.000 personas que murieron en la gran ola de calor del 2003. Así que desgraciadamente es muy probable que este verano, si continúan los valores que está, nos deje una reguera de sobremortalidad que podría superar las 100.000 víctimas solo en Europa. Se estima que alrededor de 500.000 de personas mueren hoy cada año como consecuencia de las altas temperaturas. Sí, usted, Raúl, describía lo complejo que es en términos de salud para las personas, sobre todo mayores, este tipo de temperaturas. ¿Qué consecuencias sociales, económicas y de cambio, por ejemplo, en la forma en que concebimos las ciudades vamos a tener que comenzar a adecuar de cara a estas temperaturas que van subiendo? Bueno, fíjate tú que desgraciadamente el cambio climático, una de las consecuencias socioeconómicas que produce es que exacerba las inequidades. Entonces, Europa no es un continente particularmente desigual,
pero ese sí es nuestro caso. Entonces, por ejemplo, en Santiago, cuando se registran episodios de altas temperaturas, cuando en Santiago es afectado por olas de calor, las temperaturas son varios grados superiores en las comunas del sector poniente que en las comunas del sector oriente. Parte de esa diferencia es explicada simplemente por la geografía. Las comunas del poniente están un poco menos elevadas que las comunas del sector oriente, pero parte de eso también tiene relación, sobre todo la temperatura que uno siente, no la temperatura medida bajo condiciones estandarizadas como las que utilizan los meteorólogos o los climatólogos, sino las condiciones de ambiente en las comunas del poniente son varios grados superiores a las del sector oriente, y eso se debe a la diversidad en cobertura, las inequidades en la cobertura vegetal. Hay menos plazas, hay menos parques, menos zonas verdes en las comunas del sector poniente, y eso pues evidentemente hace que las personas mayores del sector poniente, solo por el hecho de ser pobres, sean susceptibles, más susceptibles que las personas del sector oriente a morir, a perecer prematuramente como consecuencia de las altas temperaturas. Y en términos de infraestructura, la manera en que están construidos nuestros hogares, nuestros edificios públicos, ¿hay cambios que hacer de aquí a un par de años? ¿En Chile específicamente? Bueno, cambiar la infraestructura no es una cosa que tú puedas hacer en un par de años, es una cosa que tú puedes hacer en el mejor de los casos en un par de décadas. Es decir, no solamente nosotros, sino, por ejemplo, las grandes capitales europeas no están diseñadas las edificaciones, ni públicas ni privadas, para temperaturas tan altas como las que se están registrando. Así que nosotros hemos estado ya avanzando en mejorar la manera en que se construyen una cosa es la infraestructura pública, di tú, las plazas y parques, eso es una cosa en la que se puede avanzar, pero también las casas, los hogares tienen que mejorar su aislamiento térmico. El aislamiento térmico permite que ahorres en calefacción durante el invierno y además que ahorres en aire acondicionado durante el verano, o si no tienes aire acondicionado te permite capear mejor las altas temperaturas de los veranos. Hay que recordar que tú iniciaste esta conversación con una estadística de la Organización Meteorológica Mundial. Las olas de calor no solamente se han disparado, cuando uno habla de que se han disparado, ha aumentado su frecuencia a nivel global. Bueno, en Santiago nosotros hemos tenido más que se han triplicado las olas de calor en las últimas décadas. Ya hay una sobremortalidad asociada a altas temperaturas en Santiago. En Santiago se nos muere gente, solo que diversas condiciones explican que nuestras víctimas mortales cada año debido a las altas temperaturas se cuentan por los cientos, no por las decenas de miles como en Europa. Pero nosotros ya estamos sufriendo los efectos de las altas temperaturas y el problema va a continuar empeorando, igual que en todo el mundo, hasta que logremos detener el calentamiento global. ¿Lo ves posible? ¿Nos queda tiempo para marcar una diferencia en términos de planeta, de líderes, para evitar eso que tú describes? O sea, no, ya el tiempo ya se acabó, y se acabó hace 2 décadas. Es decir, nosotros ya estamos atrasados, ya se nos está muriendo 500.000 de personas al año por altas temperaturas, ¿te fijas? Sin contar los efectos asociados a otros problemas como la sequía. Montevideo estuvo y estará todavía algunos días muy cerca de que le corten el agua. Así que el tiempo ya se acabó hace rato. Ahora de lo que se trata, te fijas, es de tratar de avanzar en la mitigación del cambio climático lo más rápido que se pueda para que se muera la menor cantidad de gente. Pero como la situación va, en el mejor de los casos, siendo optimista, nosotros nos va a tomar 3 décadas más detener el calentamiento global, y eso significa que tenemos 3 décadas por delante en el que el clima va a ser cada vez más hostil, el planeta va a ser cada vez más hostil y más adultos mayores se nos van a morir de forma prematura como consecuencia del calentamiento global. Eso ya está. Así que lo que tenemos que hacer es de que se muera la menor cantidad de gente posible, pero el tiempo ya se acabó. Esa metáfora de cuánto tiempo nos queda, no, eso ya fue. Olvídate de eso. Claro, ya no se habla de futuro, eso ya llegó. Y también lo que quería preguntarle era con respecto a esos compromisos, esas acciones que de tomarlas, decía usted, van a demorar 3 décadas. Pero ¿se pueden concretar esos acuerdos o esas acciones sin los mayores emisores de gases de efecto invernadero que son China y Estados Unidos, que mucho hablan pero poco actúan? Esa es la parte difícil. Eso va a requerir, desgraciadamente, que se muera más gente todavía. Desgraciadamente los políticos no actúan, sobre todo en algunos países democráticos, por el caso de Estados Unidos ese es el caso. Los políticos no actúan si es que no hay un clamor popular al respecto. Es decir, si el tema no hace una diferencia al momento de las elecciones, no se va a tomar acción de ningún tipo. Y el tema del calentamiento global, más allá de que es noticioso, es relevante, es importante, no está en la lista, en el top 5 de las preocupaciones
de los habitantes del norte global, tampoco en el sur global. Si tú te pones a analizar cuáles son las prioridades de los chilenos, el cambio climático probablemente no está ni en el top 20. Así que desgraciadamente no hay conciencia todavía de los peligros a los que nos enfrentamos. Hay una extraordinaria tolerancia, no solamente en Chile, sino a nivel global, a la muerte de nuestros adultos mayores. A nadie le importa. Y mientras al votante no le importe, no va a haber decisiones políticas. Entonces, en las reuniones, acaba de pasar en Europa, en la cumbre CELAC-Unión Europea, se hicieron declaraciones muy bonitas y muy rimbombantes, pero ese mismo tipo de declaraciones las hemos visto en las últimas décadas. Ha habido avances en la mitigación del cambio climático, pero está lejos de ser el avance al ritmo que nos gustaría, está lejos de ser el avance al ritmo que podría darse si es que realmente el tema fuese prioritario. El norte global ahora tiene su atención en la guerra y no en la paz, ¿te fijas? Así que mientras ese sea el caso, es decir, si hasta que los votantes del norte global no despierten a este problema, el avance va a ser, como ha sido hasta ahora, relativamente lento. Un desafío sin duda como ciudadanos del mundo. Muchas gracias, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Encantado, nos vemos. Chao.